Buenos días niños, hoy vamos a ver el tema de la semejanza. Seguimos viendo las modificaciones que le podemos hacer a las figuras dentro de un plano. Ya vimos la traslación y ya vimos la reflexión. Ahora vamos a ver la semejanza. La semejanza dice que existe cuando dos figuras tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Es decir, que va a existir una semejanza entre dos figuras que nosotros encontremos que posean la misma forma, pero no importa si no tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, yo aquí tengo una figura, que es un cuadrado, pero si a mí me pidieran que yo dibujara una figura semejante a este cuadrado, yo podría realizar lo siguiente. Puedo tomar este cuadrado y si yo tengo que dibujar una figura que sea semejante, únicamente voy a hacer otro cuadrado, no necesariamente del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí vamos dibujando este nuevo cuadradito. Y listo. Miren, ya dibujé un nuevo cuadrado. Ahí está. Entonces, esta figura que yo acabo de dibujar aquí es semejante a esta que yo tenía aquí. Porque no tienen el mismo tamaño. No importa que no tengan el mismo tamaño. Pero estoy respetando la misma forma que tenía la figura original. Puedo buscar o puedo encontrar figuras que sean semejantes más pequeñas, o también puedo tener figuras que sean semejantes más grandes. Por ejemplo, puedo dibujar otra figura que sea semejante a estas dos, así. Vamos a colocar esta aquí. No quiere quedar recta la línea. Ahí está. Ahora vamos aquí. Así. Y aquí así. Y aquí ya dibujé otra figura que es semejante a la primera. No tienen el mismo tamaño, pero sigue siendo una figura semejante. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. ¿Qué forma tiene la primera? Es un cuadrado. ¿Por qué es un cuadrado? Porque tiene todos sus lados iguales. Miren, todos sus lados miden 4 unidades. ¿Sí? Entonces, este que yo hice aquí, ¿sigue siendo un cuadrado? Sí, porque tiene todos sus lados iguales, a pesar de que no tenga el mismo tamaño que el original, pero sigue siendo un cuadrado, entonces es una figura semejante. No es del mismo tamaño, pero es cuadrado igual que el primero. Entonces, al tener la misma forma, nosotros estamos creando una figura semejante. Ahora este último que hice, ¿es un cuadrado sí o no? ¿Tiene todos sus lados iguales? Sí, todos sus lados miden 6 unidades, entonces también es un cuadrado. Por lo tanto, este también es una figura semejante a la original. Entonces, como les digo, semejanza no quiere decir que nosotros vamos a tener dos figuras exactamente iguales. No, la semejanza solo significa que dos figuras se van a parecer. ¿Por qué? Porque van a tener la misma forma. Hay una similitud entre ellas. Tienen la misma forma, pero no necesariamente van a tener el mismo tamaño. Ahora, ¿dos figuras exactamente iguales pueden ser semejantes? Sí, sí, o sea, no habría ningún problema que las dos figuras fueran exactamente iguales. Si las dos figuras son exactamente iguales, igualmente sigue habiendo semejanza. Pero como les digo, no es obligatorio que para que exista una semejanza entre dos figuras, estas tengan el mismo tamaño. Puede existir semejanza entre una figura mediana, así como esta, y una pequeña, o una grande, así como esta que nosotros tenemos aquí, siempre y cuando la figura tenga la misma forma, entonces esas figuras siguen siendo semejantes, ¿sí? Entonces recuerden, semejante no quiere decir que sean iguales, quiere decir que tienen una semejanza, una similitud, ¿sí? La forma es igual, pero el tamaño no necesariamente va a ser el mismo. Entonces aquí ya nosotros dibujamos dos figuras semejantes. Podemos hacer un montón de figuras semejantes para el cuadrado que nosotros nos dieron al principio. Entonces, encontrar semejanza de una figura es sumamente fácil. Como les digo, para encontrar la semejanza de una figura solo va a bastar con encontrar una figura que tenga la misma forma, más no el mismo tamaño. Bueno, ahora este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos tres triangulitos,
¿sí? Queremos saber cuáles de estos triángulos son semejantes, ¿sí? Entonces vamos a ver. El primero que nos dieron es este triangulito verde de aquí. Vamos a ver, este triangulito verde tiene 3 unidades en esta línea de acá, tiene 3 unidades para acá y también ocupa 3 unidades aquí en la línea inclinada, ¿sí? Entonces quiere decir que todos sus lados ocupan 3 unidades. Ahora, veamos este anaranjado de aquí. Tiene 5 unidades en esta línea de aquí. Abarca 5 unidades también en esta línea de aquí. Y va a abarcar 5 unidades también en esta línea de aquí. Miren, quiere decir que esta figura y estas son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo tamaño, pero tienen exactamente la misma forma. Sí, todos sus lados abarcan la misma cantidad de cuadritos. Como vimos en el primero, 3, 3 y 3. Y aquí 5, 5 y 5. ¿Sí? Ahora veamos el rosado. El rosado, esta línea de aquí abarca 4 unidades. Esta de acá abarca 6 unidades. Y esta de acá tiene un largo de 3, 4, 5. 5 unidades. ¿Sí? 6. ¿Sí? Por lo tanto, esta figura no es semejante a estas dos de acá. ¿Sí? ¿Por qué no es semejante? Porque no es exactamente igual. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la forma de este triángulo? Es más achatada. Este triángulo es más alargado, dense cuenta. ¿Sí? Es más alargado. Entonces, aunque las figuras se parezcan mucho, pero si no tienen exactamente la misma forma, no pueden ser semejantes. ¿Sí? Ya les dije que no importa que tengan el mismo tamaño, así como este verdecito o el anaranjado, no tienen el mismo tamaño, pero sí tienen la misma forma, ¿sí? Pero en cambio, esta figura de acá no es semejante, ¿por qué? Porque esta figura es más alargada, vean, no es achatada como estos triángulos de aquí. Estos dos triángulos tienen exactamente la misma forma, ¿sí? Lo único que tienen diferente tamaño, pero tienen la misma forma, entonces estos dos de aquí son semejantes. Este no es semejante porque a pesar de que se parece a estos, es más alargado, no tiene estas dos líneas iguales. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que guiar porque tengan la misma proporción. Es decir, si este triángulo tiene su línea horizontal y su línea vertical del mismo tamaño, para que sea semejante, el otro también tiene que tener su línea vertical y su línea horizontal del mismo tamaño. Y vean, el anaranjado tiene 5 aquí y 5 aquí. Quiere decir que su línea horizontal y su línea vertical son del mismo tamaño, igual que las del triángulo verde. Entonces estas dos son semejantes. Sin embargo, el triángulo rosado, su línea vertical mide 4 unidades y su línea horizontal mide 6 unidades. Entonces este triángulo no es semejante a estos porque no tiene la misma forma, ya que sus líneas no miden lo mismo, así como medían en los primeros dos. Entonces estas dos sí son semejantes porque sus líneas miden igual y esta no es semejante porque su línea horizontal es más larga que su línea vertical, a pesar de que se parezcan esas dos figuras. Bueno, ahora que ya vimos qué es la semejanza, niños, dice la primera serie de la página. Dibuja la figura de la cuadrícula sobre, perdón, de la cuadrícula número 1 sobre la cuadrícula número 2, ¿sí? En ambos casos. Luego colorea ambas figuras. ¿Qué tienen que hacer en esta serie? Solo tienen que ver la figura que tengan en la primera cuadrícula, que es esta de aquí, y esta de aquí, y dibujar esta misma figura en la cuadrícula número 2, aquí y aquí, para que las dos figuras sean semejantes, ¿sí? Recuerden, no importa que tengan el mismo tamaño, pero sí que ustedes dibujen con la misma forma cada una de las figuras en la cuadrícula número 2 con todo y detalles, ¿verdad? Por ejemplo, si el sombrero tiene esta flor aquí, tienen que dibujar ese mismo detalle ustedes en su figura que van a dibujar para que las figuras sean semejantes, es decir, tienen que tener la misma forma. Como les digo, no importa que tengan el mismo tamaño, pero sí fíjense bien en todos los detalles, que al hacer ustedes su dibujo les quede exactamente igual cada uno de los detalles de las figuras para que las dos figuras puedan ser semejantes. Y luego tenemos el ejercicio número 109. Dice, mide con el transportador los ángulos internos de cada par de polígonos y compara las medidas de ángulos correspondientes. Luego marca con un chequecito si el par de polígonos son semejantes. Aquí con los ángulos es que vamos a ver si los polígonos son semejantes o no. Si todos los ángulos
tienen la misma medida de las dos figuras, quiere decir que las dos figuras son semejantes. Si los ángulos de ambas figuras no tienen la misma medida, entonces no van a ser semejantes. Entonces vamos a empezar por el primero. Ya saben ustedes que para medir ángulos tomamos nuestro transportador, colocamos aquí, siempre colocamos esta partecita del centro del transportador en el vértice del ángulo que queremos medir. Ahorita queremos medir este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a colocar nuestro transportador justamente en el vértice de ese ángulo y el 0 siempre tiene que marcar a la línea horizontal. ¿Sí? Entonces aquí colocamos bien nuestro transportador de modo que el 0 nos quede justamente en la línea horizontal. Ahí está, miren. Ahora medimos cuánto mide este ángulo. Aquí está el 0. Medimos, llega hasta acá. Quiere decir que este ángulo mide 50 grados. ¿Sí? 50 grados. Entonces vamos a colocar aquí. Este ángulo mide 50 grados. Ahora vamos a medir. Muy bien, ahora medimos este otro ángulo de aquí. Este ángulo de aquí mide 75 centímetros. 75 grados, perdón. 75 grados. ¿Sí? Entonces lo colocamos ahí. 75 grados. Y por último, vamos a medir este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí mide 55 grados. 55 grados, ¿sí? Entonces vamos a colocar por aquí que mide 55 grados, ¿sí? Una cosa, cuando ustedes saquen los ángulos de un triángulo, siempre les tiene que dar la suma de todos sus ángulos 180 grados. Entonces, si nosotros sumamos 50 más 55 son 105, más 75 justamente 180 grados. Ahora tenemos que ver cuánto miden los ángulos de este triángulo y si los ángulos de este triángulo también miden 50, 75 y 55, las dos figuras son equivalentes. Si los ángulos de este triángulo no son exactamente iguales a los de este, entonces quiere decir que las dos figuras no son equivalentes. Vamos a medir ahora los de este triángulo. Bueno, ahora ya he medido los ángulos de este triángulo y podemos ver que este ángulo mide 50, este mide 50 y este mide 80. Entonces, los ángulos de los dos triángulos no son iguales. Por lo tanto, nosotros aquí no le vamos a poner chequecito porque estas dos figuras no son semejantes. ¿Sí? No tienen la misma forma porque no tienen los mismos ángulos. ¿Sí? Se parecen, pero no son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen la misma forma exactamente. Ahora vamos con esta segunda. A la segunda le saqué los ángulos a las dos figuras. Tenemos dos pentágonos y todos los ángulos son exactamente iguales en las dos figuras, 110 grados, ¿sí? Por lo tanto, como todos los ángulos son iguales en las dos figuras, entonces aquí sí van a ser polígonos semejantes, porque todos sus ángulos son iguales, quiere decir que tienen la misma forma las dos figuras. Entonces ahí terminaríamos con este ejercicio por hoy. Ya solo les queda entonces a ustedes realizar la primera serie. Recuerden, solo tienen que dibujar esta misma figura en la cuadrícula número 2 y esta misma en la cuadrícula número 2, ¿sí?